Cristo. Pueden tomar asiento. Sean bienvenidos todos a otro domingo, el Día del Señor. Decía la alabanza, gracias Cristo, la primera alabanza, gracias Cristo. Tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Cuando entendemos eso, la verdad que decimos gracias Cristo, gracias del fondo del corazón. Para que comprendamos eso, una pequeña anécdota. Todo mundo quiere anhelar a irse a un país muy próspero, donde se le ofrece un sistema de vida muy diferente al donde vive. Por ejemplo, estamos acá en Nicaragua y queremos viajar a otro país donde hay mejores condiciones de vida. Pero en este otro país exigen que llevemos el récord limpio y que no tengamos ningún tipo de deuda. Y resulta que el ciudadano que se quiere ir de Nicaragua tiene una deuda inmensa y no tiene con qué pagarlo. Y aparte de esto tiene el récord muy manchado por tantos delitos que ha cometido. ¿Creen ustedes que ese otro país donde él quiere ir lo dejará entrar bajo esas condiciones teniendo un récord tan manchado? De ninguna manera, ¿verdad? Es un delincuente para ese otro país y no lo quiere ahí. Bien, asimismo, esta persona necesita a alguien que pague su deuda porque él no puede, ¿verdad? Necesita un fiador. Igualmente, el ser humano en su estado natural ha acumulado tantos pecados y basta uno para manchar el récord espiritualmente. Pero hemos acumulado tantos pecados que en nuestra condición somos enemigos de Dios, hijos de ira, ajenos a los pactos de la promesa. Estamos muertos espiritualmente y estamos separados de Dios. Y entonces, ¿qué podemos hacer si queremos ir al cielo, si queremos ir a ese mejor lugar que cualquier otro país o reino terrenal? Porque ciertamente si un país no va a dejar entrar a un ciudadano que tiene manchado su récord, mucho menos en el reino celestial van a dejar entrar a un pecador. Entonces necesitamos un fiador. Y es aquí que decía esa alabanza, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Porque Cristo es el fiador de un nuevo pacto. Él vino a pagar una deuda que para nosotros era impagable, para limpiar un récord que para nosotros es inlimpiable. Ciertamente el ser humano ha intentado limpiar su récord a través de sacrificios, a través de ofrendas, a través de flagelación, de meditación. Se suben en una montaña a meditar por tanto tiempo y no hay forma de limpiar ese récord. Dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha del pecado permanecerá. No hay forma de limpiarnos, no existe. Solamente la sangre de Jesucristo. Había una ley acá en Nicaragua que salió de un indulto para muchas personas que habían infringido la ley y muchos lo acogieron y fueron beneficiados de ese indulto y salieron de prisión, pero hubo una persona que dijo, yo no quiero esa ley de indulto, no la quiero acoger para mí, y ciertamente respetaron su decisión y no salió de la cárcel. Somos culpables y Jesucristo vino a pagar esa deuda, a ser un mediador.
está en nosotros en decir, yo quiero ese mediador que pagó mis deudas. O está en nosotros en decir, Señor, yo voy a pagar mis deudas. Personalmente voy a beber esa copa de la ira de Dios, porque yo no quiero que Jesucristo sea el mediador. Y eso sería una cosa terrible, ¿verdad? Entonces, en esa condición hay dos reinos. Ya tenemos ganada la visa al infierno. Eso ya está ganada. No necesitamos hacer más nada. Pero sí necesitamos a Cristo para ganar esa otra visa, ¿verdad? Por decirlo, a ese reino espiritual del cielo, ¿verdad? Y si nuestros pecados fueren como la grana, dice que serán emblanquecidos como la blanca nieve. Y si fueren como el rojo carmesí, serán como la blanca lana. Y dice Dios, arrojaré tus pecados al fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos. Así que por eso podemos decir, gracias Cristo. ¿Ya? ¿Me comprenden por qué? Ese gracias Cristo. ¿Ya? Porque Él pagó esa deuda impagable. Bien, sea hoy expuesta la palabra por el hermano Daniel y nos sea también presentado el Evangelio de las promesas de Dios, ese fiador, ese mediador de un mejor pacto, el único que pudo satisfacer la ira de Dios, ¿verdad? Así que dispongamos nuestro corazón, pongamos atención, si el celular está ahí, pongámoslo en un modo de silencio, pero sobre todo dispongamos nuestro corazón y pongamos atención. Sabemos que el enemigo nos va a meter sueño, ¿verdad? Eso siempre se da en todas las prédicas, así que luchemos ahí con ese sueño, ¿verdad? No nos durmamos. Sean bienvenidos todos y Dios nos bendiga a todos, ¿verdad? Buenos días, tengan todos, el Señor les bendiga. Por la gracia de Dios estamos aquí nuevamente, por su misericordia, para compartir el mensaje. Pongamos mucha atención porque no es un hombre, sino que es Dios queriéndonos hablar. Hemos estado hablando acerca de Mateo, hemos llevado esa secuencia de Mateo y pues Dios nos ha mostrado muchas cosas a través de la lectura, ¿verdad?, de este libro. Hemos llevado esa secuencia. Y el domingo pasado hablábamos un poco acerca de las personas que deberían de haber conocido a Jesús mejor que nadie, pero no lo conocían tan bien. ¿Por qué? Porque lo conocían solo superficialmente, ¿verdad? Cuando Él llegó a predicar y a enseñar a su propio pueblo. Mucho de eso puede pasar entre nosotros. Tenemos un conocimiento vago de Jesús y podemos creer que por ese conocimiento vago conocemos al Señor y somos cristianos, porque a la hora que yo pregunto, ¿sos cristiano?, todos me dicen al unísono, sí. Nadie dice no. Pero realmente somos cristianos solamente si vivimos el cristianismo. No se trata de profesar de boca ni de decir creo, sino que realmente sea el cristianismo la forma de vivir que lleves. ¿Por qué? Porque es claro, en Mateo 7 nos habla de que muchos dirán en aquel día, Señor, en tu nombre nosotros predicamos, en tu nombre nosotros echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Pero la verdad Él va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, por cuanto nunca hicieron la voluntad de mi Padre. O sea, hacer la voluntad del Padre es que nosotros vivamos conforme a lo que la palabra de Dios dice. No que simplemente lo escuchemos y lo atendamos, sino que tu vida sea marcada por el Evangelio. Si tu vida no es marcada por el Evangelio, estás de más. Estás de más no aquí, estás de más en esta tierra. Porque el objetivo de Dios al crear la humanidad y a crear todo lo que nosotros vemos es que su nombre sea exaltado. La humanidad entera, el mundo entero fue creado para la gloria de Dios y nosotros somos parte de esa creación. Entonces nosotros debemos de dar gloria a Dios también, ¿verdad? Si nosotros no estamos haciendo eso,
realmente podemos considerar de que no estamos llegando a desarrollar el potencial que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Imagínate, tu vida para brillar en medio de la oscuridad. Cualquiera puede decir, no puedo, los demás no lo hacen. No se trata de los demás, ni se trata de lo que vos podás. Se trata de lo que Dios puede hacer en tu vida si dejas que Él te transforme, ¿verdad? Vamos a abordar siempre Mateo. Empezamos el capítulo 14 y vamos a leer rápidamente la vida de alguien que en un momento, en una etapa de su vida, estuvo preso. Ya muchos, si abren su Biblia, van a encontrar, ¿verdad?, de quién estamos hablando. Mateo 14, versículo 1, dice la palabra de Dios así: en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. ¿Ok? Venimos de que Jesús estaba predicando en muchos lugares, y Jesús llegó a predicar al lugar de donde él era originario, ¿verdad? Y entonces dice que Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. De manera que Herodes estaba confundiendo a Jesús con la reencarnación de Juan, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe y su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Y ordenó decapitar todo lo que pidiese, ¿verdad? Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó a que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella presentó a su madre. Entonces llegando los discípulos de Juan, tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron a dar las buenas nuevas a Jesús. O sea, fueron a dar la información a Jesús. Vamos a orar para que nosotros, a través de este fragmento de la palabra de Dios, podamos entender quién era Juan el Bautista y podamos entender también el reto que tenemos cada uno de nosotros como cristianos en esta tierra. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por todos los ejemplos que tú nos dejas en el Evangelio. Padre, este episodio de Juan, Señor, si tú lo dejaste ahí, es por algo, Señor, es para bendecirnos, para mostrarnos qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros, Señor. Y sabemos, Señor, que es para el bien de nuestra alma. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu hable a cada uno de nosotros y permite, Señor, que conforme se desarrolle el estudio, Señor, podamos ver aquello que tú quieres que nosotros veamos en nuestra vida, Señor, para ver si está bien, si no está bien, Padre, y enmendar aquello que no está bien, Señor, y lo que está bien, seguirlo haciendo. Bendícenos con la presencia de tu Santo Espíritu, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Entonces aquí estamos leyendo la parte de cuando, ¿verdad?, Juan es encarcelado, mejor dicho, Juan se le da muerte. Dice que Herodes escuchó hablar acerca de Jesús. Y entonces cuando escuchó hablar acerca de Jesús, él notó algo. Es decir, dice, ¿verdad? Este es Juan, dice. ¿Por qué? Porque hace cosas como Juan. Y entonces aquí podemos ver nosotros una similitud. Igualmente, por eso decía, y empezábamos hablando acerca de lo que es el cristianismo. Y el cristianismo no es simplemente que nosotros nos reunamos aquí, que nosotros vengamos a una iglesia o que nosotros pongamos un estado en el teléfono. El cristianismo es lo que vives. Amén. De tal manera que lo que vivía Juan, lo vivía Jesús. Y aquel inconverso, impío y malvado de Herodes logró ver un patrón en ellos dos. Y dijo, estos son los mismos. Entonces, de esa manera, el cristiano debe asemejar también a Cristo, y cada uno de nosotros, si somos cristianos, verdaderamente cristianos, entonces cada uno de nosotros vamos a dar testimonio de que Cristo vive en nuestra vida. Es decir, este es honrado,
este también es honrado, esta persona es honesta, este también es honesto, este habla verdad, este también habla verdad. Tienen una característica en común, ¿cuál es? No es el montón de cosas que tienen, sino que creen en Dios, que realmente tienen temor de Dios y que caminan delante de Dios. Y por eso es que a los seguidores de Jesucristo, ¿verdad?, le comenzaron a llamar cristianos. ¿Por qué? Porque miraban las mismas características de Cristo en la vida de ellos. Entonces, este Juan que nosotros vemos es alguien que fue ya profetizado muchísimo, pero muchísimo tiempo atrás. 700 años antes, el profeta Isaías habla de este Juan. 700 años antes de que él naciera, Dios le revela al profeta Isaías quién iba a ser Juan el Bautista. Y miren lo que nos dice Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino. ¿A quién? A Jehová, al Señor. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. O sea, que todo aquello que no está bien se repare. O sea, que aquel que anda con su vida en desorden se arrepienta y se vuelva a Dios. Eso es lo que está diciendo ahí el profeta Isaías. Está diciendo, voz que clama, ¿dónde? En el desierto. ¿Qué hay en el desierto? ¿Hay vida en el desierto? No hay vida en el desierto. En el desierto hay sequedad. En el desierto hay falta de agua. En el desierto hay hambre. En el desierto hay necesidad. Y ese es el mundo realmente. Un desierto. ¿Por qué? Porque ahí no hay vida espiritual. Y dice el profeta Isaías, voz que clama en el desierto. O sea, hay alguien que se va a levantar, hay alguien que va a pregonar, hay alguien que va a decir, ok, compongan lo torcido, enderecen su camino, vuélvanse a Dios. Y esta persona era Juan el Bautista, y él estaba llamado ¿a qué? Él estaba llamado a preparar el camino al Señor, a preparar el camino a Dios. ¿Por qué? Porque ya estaba establecido desde Génesis, cuando el hombre pecó, de que Dios iba a mandar al Redentor, de que Dios iba a mandar la salvación. Entonces, todo el pueblo de Israel estaba esperando a ese Dios prometido. De esta manera, Juan es mandado, ¿para qué? Podríamos decir nosotros, para allanar el camino. Miremos lo que nos dice Mateo 3, versículo 3 también. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ok, aquella voz que iba a anunciar en el desierto es la voz de Juan. ¿Por qué? Porque aquí nos dice claro Mateo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando ¿dónde? En el desierto de Judea. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba como vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía él a Jerusalén y a toda Judea y a toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué pasó? Que al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Llegaban a él, ¿quiénes? Los religiosos de ese momento. Llegaban a él los religiosos de ese momento, y Juan los encaraba y les decía, generación de víboras. ¿Por qué? Porque eran personas que no eran sinceras. Y les decía, ¿quién les ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera? Si quieren realmente huir de la ira venidera, ¿saben lo que tienen que hacer? Y les dice ahí, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es decir, no vengas a afianzarte en creer que porque eres descendiente de Abraham, tú tienes la salvación. No vengas a creer que porque escuchas la palabra, porque te reúnes, porque ahora has cambiado ciertas cosas, tú tienes la salvación. ¿Por qué? Porque Dios puede incluso, dice, dar hijo a Abraham de las piedras. Es decir, Dios puede sacar de donde no hay vida, vida. Y eso es lo que Él quiere. Y también el hacha está puerta a la raíz de los árboles. Óiganse bien esto.
y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Óigase bien. Todo árbol, es decir, cada uno de nosotros representa ese árbol, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz, ¿ok? Traigamos eso a nuestra mente. Un árbol y alguien que va a cortar ese árbol, pero no va a cortar las ramas, no lo va a derramar, ni tampoco va a cortar la parte del tronco, va directo a la raíz, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz del árbol. ¿De dónde surge la vida del árbol? De la misma raíz, porque es la que alimenta a todo el árbol. Por tanto, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. O sea, no va a servir para nada más que para ser enviado al infierno. Yo a la verdad, dice Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará, vuelve a usar la palabra de quemar, de fuego, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, el infierno. Para aquellos que no creen en el infierno, el Señor Jesús habló más del infierno que cualquier otro en la Biblia. ¿Por qué? Porque es algo que es real. Miren, si no existiera el infierno, realmente el Señor Jesús no hubiera venido. Pero el Señor Jesús vino a impedir que todas nuestras almas se vayan al infierno. A eso vino el Señor Jesús. Entonces podemos ver cómo este es el Juan del cual estamos hablando, que iniciamos viendo que estaba ¿dónde? En la cárcel. Estaba en la cárcel. Y este Juan fue profetizado 700 años antes de que él naciera. Y este Juan es el que ahora andaba predicando en el desierto, predicando en las orillas del Jordán a la gente. ¿Qué les andaba predicando? El arrepentimiento para el perdón de pecados. Y es lo que ustedes sienten a veces, de que se les predica el arrepentimiento para perdón de pecado, porque esto es lo que nos marca la palabra. Aquel que te viene a predicar prosperidad, aquel que te viene a predicar cosas que realmente están en la Biblia, pero que no son fundamentales para tu salvación, realmente te está predicando vanidad y locura. Porque lo más importante para tu alma es la salvación. De ahí dice, va a venir todo lo añadido, pero lo más importante es tu salvación. No puedes buscar primero las añadiduras y después la salvación. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todo será añadido. Óigase bien, primeramente, pero ¿qué hacemos nosotros los seres humanos? Buscamos las añadiduras, y la salvación le vamos dando tiempo y tiempo y tiempo, cuando el tiempo no nos corresponde a nosotros, sino que el tiempo le corresponde a Dios. Por eso Él nos advierte, busca primeramente. Lo primero que debes de buscar, abre tus ojos, es la salvación. De ahí el resto no te importe. Dios te va a dar todo lo demás. Pero primero busca esa salvación. Búscala, porque es lo más importante para ti. Bueno, ya vimos quién es este Juan, ¿verdad? Y como te decía, la creación entera fue, valga la redundancia, creada para darle gloria a Dios. ¿De qué manera nosotros le damos gloria a Dios? A través de la obediencia de lo que Él nos habla. No le damos gloria a Dios solamente viniendo a la iglesia, no le damos gloria a Dios solo reuniéndonos, no le damos gloria a Dios simplemente porque alabamos, porque aplaudimos o porque leemos la palabra. Dios quiere hacedores y no oidores. Hacedores de su palabra. ¿Para qué sirve un oidor si no es hacedor? ¿Saben para qué sirve? Para que en el día del juicio la misma palabra que le pudo haber sido de salvación, le va a ser de condenación. Porque le va a decir el Señor, ya lo sabías, ya se te había predicado, ya se te había advertido, y aun tras la advertencia hiciste lo que quisiste, no obedeciste mi palabra. Entonces esta palabra que hoy, mientras estás con vida, te sirve de salvación, si no la pones por obra, en aquel día será la misma palabra que te acuse y te va a servir de condenación. Por eso es la importancia de que Dios dice, yo quiero hacedores y no simplemente oidores. Y Juan realmente cumplió el propósito para el cual Dios lo mandó. Juan, con su vida, dio testimonio de todo lo que el Señor quería hacer con él. Y Juan se mantuvo firme.
Juan se mantuvo firme, es decir, él tuvo un propósito y él cumplió ese propósito aún en contra de todas las adversidades que pudo haber tenido, porque empezamos leyendo de que él estaba ¿dónde? Preso. Y nosotros sabemos, lo que ya hemos leído en la palabra, que Juan se enfrentaba incluso a gente contraria a él, de pensamientos contrarios. Y Juan nunca dijo, no, es que este es más grande, este tiene más poder, a este no le puedo decir. Juan siempre se mantuvo firme, predicando lo que Dios le dijo que le marcara. Vamos a ver un poco acerca de cuál era uno de los propósitos de Juan, ¿verdad? De los propósitos de Juan en esta tierra. Dice Lucas 1, versículo 5. Hoy traemos bastante lectura para que la anoten y vayan después a estudiarla. Dice Lucas 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran temerosos de Dios. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, es decir, Zacarías era un sacerdote de Dios. Zacarías se presentaba ante la sinagoga, ¿para qué? Para dar oraciones a Dios y para predicar también acerca de Dios, leer la palabra. Entonces, le tocó presentarse en la iglesia conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud de pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto es lo que iba a hacer Juan. En la vida se iba a consagrar para Dios, de tal manera que este hombre no iba a tomar vino, este hombre no iba a tomar sidra, este hombre iba a ser lleno del Espíritu Santo. Recordemos nosotros que cuando a María se le anuncia el nacimiento de Jesús, cuando el ángel también se lo revela, ¿verdad? Ella va a visitar, cuando pide que cómo va a hacer esto, le dice que vaya a visitar a su prima Elizabeth, porque ella también está embarazada, y cuando va a encontrarse con su prima, dice que el niño, al ver la presencia de Jesús y al ver la presencia de María, el niño saltó. Ahí el niño fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Y podemos decirlo así, porque tuvo un encuentro con su Salvador. Tuvo un encuentro con Dios. Desde el vientre de su madre ese niño fue lleno del Espíritu Santo. Entonces ese niño fue consagrado para Dios. Y de igual manera nosotros nos podemos consagrar para Dios y hacer la voluntad de Dios. Entonces, este niño fue criado por personas que eran temerosas de Dios. ¿Cuánto nosotros como padres tenemos también esa labor, como temerosos de Dios, de criar bien a nuestros hijos, de instruirlos en el buen camino, de mostrarles la palabra, de ser temerosos, que sean temerosos de Dios? Y entonces estos niños, al ser temerosos de Dios o ser criados por padres creyentes, y los niños no solamente por lo que le dicen, sino también por lo que ven, porque los niños aprenden más de lo que ven que de lo que realmente le dicen. Entonces ese niño, cuando mira a padres temerosos, cuando mira a padres que realmente quieren agradar a Dios con su vida, a padres que no mienten, a padres que hacen lo bueno, estos niños comienzan a tomar ese ejemplo también. Entonces es ahí el deber y la responsabilidad que nosotros tenemos como padres. Padre no es solamente que llegas a la casa y que cumples con todo lo que tienes que cumplir, como llevar el alimento, llevarlo a la escuela, ponerle la ropa. Eso lo tienes que hacer, pero no olvides que tu responsabilidad no termina ahí. ¿Por qué? Porque el día que te presentes delante del Señor,
el Señor te va a pedir también cuenta acerca de cómo instruiste a tus hijos. No te va a pedir cuenta de que si se perdió o no se perdió. ¿Por qué? Porque esa ya es la voluntad de cada uno de nosotros. Y el pecado del hijo no cae sobre el pecado del padre. Pero sí te va a demandar qué tanto lo instruiste, qué tanto ejemplo le fuiste, cuánto le advertiste acerca del pecado y cómo estuvo tu relación o tu comunión como padre que deberías de haber tenido para con él. Entonces, ojo, no es ser padre por ser padre. El padre implica una responsabilidad muy, pero muy grande. Y tanto Zacarías como Elizabeth eran padres temerosos de Dios, nos lo muestra la palabra. E instruyeron al niño Juan en todo lo que Dios le marcaba, ¿verdad? Y al final podemos ver cómo este hombre se consagró a Dios. ¿Cómo se consagró a Dios a pesar de todo lo que pudo haber marcado? Entonces, una de las cosas que podemos ver en la vida de Juan es que él se consagró para el Señor. Su vida se dedicaba ¿a qué? A agradar a Dios, a hacer lo que Dios le mandaba. Era difícil para Juan, era imposible en la carne, pero ¿qué? Ayudado por el Espíritu Santo, Juan podía cada día consagrarse más y más a Dios. Primera lección que nosotros tenemos de Juan, debemos de consagrarnos más al Señor. ¿Cómo? Con la ayuda de su Santo Espíritu. Sin la ayuda de Él no podemos. Sin la ayuda de Él vas a luchar, pero ¿sabes qué? Vas a fracasar. Tienes que aprender a confiar en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder consagrarte cada día más a Dios. Cada día más a Dios. Muchos pueden decir, es que yo lucho con el pecado y el pecado me vence. Sí, ¿por qué? Porque quieres vencerlo por tu fuerza. Pero tienes que aprender a confiar en Dios y tienes que aprender realmente a ir a Dios al momento en que viene la tentación. ¿Para qué? Para que en ese momento recibas el oportuno socorro. La palabra o el texto que necesitas o alguien que te exhorte. ¿Para qué? Para hacerte volver de la tentación y no caer en ella, ¿verdad? Juan, también igualmente, ¿qué podemos ver en la vida de Juan? En la vida de Juan podemos ver que es una persona, ¿verdad? Por su forma en que nos habla la palabra, ¿verdad? De dónde vivía, cómo se vestía, podemos ver de que era una persona que estaba aquí en el mundo, pero no era parte de este mundo. No era parte de la costumbre de este mundo y del vaivén de este mundo. Miren lo que nos dice la palabra en Marcos 1, 4 al 6. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Miren qué interesante. Dice que Juan salía en el desierto. Aquí hay un techo, hay abanico, hay asiento, hay comodidad. Juan no prestaba esas condiciones donde él te estaba predicando. Juan venía y predicaba en el desierto. ¿Y qué pasaba? Llegaban 2, llegaban 4. Algunos decían, no, es que no puedo ir porque me queda muy largo. Es que tengo que buscar con quién dejar a mis chavalos para poder ir. Miren lo que dice. Cuando él salía a predicar arrepentimiento para perdón de pecado, y salían a él, ¿qué? Toda la provincia de Judea. Óigase bien, toda la provincia, debo decir, la gente oía de que Juan iba a predicar y la gente dejaba solas las casas y se iban a escuchar lo que Juan le tenía que decir. ¿Por qué? Porque verdaderamente esa gente reconocía que estaba en pecado y esa gente reconocía la necesidad que tenían de la palabra de Dios. Pero ¿cuántos hoy en día ponemos excusas para no ir a escuchar la palabra? Y ahora que se te presentan comodidades, esta gente iba hasta el desierto a escuchar lo que Juan les quería decir. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Eran personas que cuando Juan les marcaba el pecado decían, ciertamente ese del que está hablando Juan, soy yo. Soy yo. Pero hay una oportunidad. Dice que si me arrepiento, él me va a perdonar. Entonces la gente se arrepentía de corazón. Y Juan estaba vestido de pelo de camellos y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Entonces Juan desarrolló su ministerio, ¿dónde? En el desierto. Juan estaba vestido de pelo de camello. Juan no andaba vestido de grandes sotanas, de grandes trajes suntuosos. No andaba aprovechándose de la gente que les predicaba, sacándole el dinero.
No, esa no era la vida de Juan. La vida de Juan era una vida realmente, podríamos decir, sobria, una vida que caminaba con lo que Dios le daba, caminaba confiando en Dios en todo momento. Miren que su comida, cuando leemos ahí, dice que eran langostas y miel silvestre. No crean que eran langostas del mar, no, eran lo que llamamos nosotros saltamontes. Eran saltamontes que están llenos de proteínas, ¿verdad? Y también miel. Entonces él estaba comiendo de esto en todo el desierto. ¿Por qué? Porque él estaba poniendo su confianza en Dios. Entonces vemos que su ropa, su forma de vivir, nos reflejan realmente cómo él estaba separado de la cultura que había en ese momento. ¿Por qué? Porque si nosotros nos trasladamos hasta este momento de la historia, nosotros vamos a encontrar que todo aquel que predicaba la palabra de Dios, todo aquel que era sacerdote, andaba buenos trajes, la gente lo trataba bien, incluso estaba destinado que cuando la gente llevaba el diezmo o llevaba ofrenda, al sacerdote le daban la mejor parte. Y Juan conocía bien esto. ¿Por qué? ¿Qué era su papá? Era sacerdote. Él viene de la tribu de Leví también, la mamá venía de la tribu de Leví. Entonces para Juan esto no era nada oculto, sin embargo, él viene aquí a vivir entre nosotros, a habitar entre nosotros, Juan, y él dice, esto ya no va a ser parte de mí. ¿Por qué? Porque todo eso que estaban haciendo yo a los sacerdotes, para Dios no era agradable. Y Dios se lo marcó a Juan, y Juan comenzó, ¿a dónde? A predicar en el desierto. Juan comenzó a llevar la palabra y a vivir una vida, podríamos decir, bien sobria, ¿verdad? No tenía que ver nada con la vida que llevaba en ese momento el mundo, con la vida que llevaban los sacerdotes de ese momento. Podemos ver también cómo la vestimenta de Juan se asemeja mucho a cómo caminaba Elías en su momento, ¿verdad? Cuando vemos la historia de Elías en Segunda de Reyes 1:18, por eso la palabra dice que el espíritu de Elías vendrá sobre Juan, y muchos han confundido esto creyendo que Juan es el mismo Elías. No, es el espíritu de Elías. ¿Qué espíritu estaba en Elías? El mismo espíritu que estuvo en Eliseo, el mismo espíritu que estuvo en los profetas, pero te quiere decir, pues ahí va a estar el espíritu de Dios morando también en Juan. Entonces Juan cumple con todo lo que nos habla en Isaías, donde leímos, voz de que clama en el desierto. Él comenzó a predicar y mucha gente creyó al mensaje de Juan. Incluso nos habla de que publicanos y soldados se acercaron, ¿verdad?, a escuchar a Juan. Juan vivía apartado de los placeres de este mundo. Es normal esto, es normal aquello, pero Dios le marcaba realmente que todo le era lícito, ¿verdad? Pero no todo le convenía. Entonces él prefirió apartarse de lo que a Dios no le agradaba. Entonces Juan vivió igual en el mundo, pero no era parte del mundo. Esa es la segunda lección que nosotros tenemos acerca de la vida de Juan. Nosotros como cristianos tenemos que reflejar que nosotros sí vivimos en el mundo y nos relacionamos con las personas, porque es notorio que Juan se relacionaba con las personas. Dice que Juan tenía discípulos, de tal manera que Juan enseñaba. Entonces Juan no es que estaba ahí ermitaño, metido en una cueva, no. Juan predicaba, se relacionaba con personas, tenía discípulos, personas que lo seguían, y Juan simplemente, es decir, no era parte del movimiento o de la forma que el mundo llevaba. Igualmente nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No tenemos que fijar nuestra mirada en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque ya hemos predicado en más de una ocasión, y para todo es claro, todo lo que hagas en esta tierra se va a quedar. No te vas a llevar nada. Tu madre, tu padre se pueden ir primero, o te puedes ir tú primero. No te los vas a llevar. Tus hijos en algún momento van a dejar tu casa, o en algún momento van a tener que partir. Tus posesiones, igualmente. A la hora que te toque partir, ¿qué va a pasar con todo eso? No te lo vas a poder llevar. Y si pasas tu vida enfrascado en tus posesiones, en todo lo que tú tienes, y no enfrascado realmente en buscar el reino de Dios, entonces a la hora que te toque partir, lo perdiste todo, porque no vas a tener ni el reino de Dios, ni tampoco vas a poder llevarte todo lo que considerabas tu reino y tus posesiones aquí en la tierra. No vas a poder llevarte nada. Entonces Juan estaba en el mundo, pero no era parte del mundo. Es decir, él no tenía una casa, él vivía en el desierto, él no tenía ropa, así como nosotros, es decir, que andaba, que tenía algo encima de cuero, ¿verdad? Cuero de camello, y que un fajón, y caminaba con lo que Dios le suplía, con esa confianza. Yo no te estoy llamando a que el próximo domingo vengas aquí, ¿verdad?
con un cuero de camello y ahí descalzo. No, simplemente a que quites tu mirada de lo terrenal y que no te vengas a poner tu esperanza en ello, ¿verdad? Entonces, ahí podemos encontrar cómo Juan sí vivía dentro del mundo, pero no era parte del mundo. Aparte de eso, también podemos ver otra lección que nos enseña la vida de Juan, ¿verdad? Y la lección que nos enseña la vida de Juan es que él predicó el arrepentimiento. Él predicó el arrepentimiento, como diríamos nosotros, o como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo momento, y que también dejaran la vida de pecado. Mire lo que nos dice Lucas, capítulo 3, versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, Lucas 3, 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y no comencéis a confiar en lo que tú ya tienes, en lo que tú ya hiciste. No comencéis a confiar en que ya fuiste bautizado, en que tenés 10 años de ser cristiano, en que tu abuelo era cristiano, tu mamá era cristiana y vos sos cristiano. Eso no te sirve para nada. Lo que te sirve realmente es si tienes un corazón limpio delante de Dios. Porque a la hora que te vayan, o a la hora que vayamos a enfrentar al Señor, solo es nuestra vida en relación con Dios, no es la vida de nuestros padres, no es la vida de nuestros abuelos, no es el historial que tenga, sino realmente si ha sido obediente a Dios o no. Entonces el arrepentimiento fue un elemento central en el mensaje de Juan. El mensaje de Juan se basaba básicamente en el arrepentimiento, pero su enseñanza no se basaba como la basaban los sacerdotes de ese momento. ¿Cómo la basaban los sacerdotes de ese momento? Ok, pecaste, te arrepentí. No, pecaste, ofreces una ofrenda y tu pecado es perdonado. Entonces venía la gente y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y cometían un pecado, y depende del pecado, depende de la ofensa, así venían y ofrecían una ofrenda delante de Dios. Y el Señor dice: hasta aquí estoy de tus ofrendas. ¿Me querés ver la cara? Pongamos un ejemplo práctico. El esposo que le es infiel a la esposa. Y la esposa descubre al esposo, porque para Dios nada es imposible, para Dios nada está oculto, Dios todo lo ve. Entonces Dios se da cuenta cuando eres infiel. Entonces de esta manera la esposa se da cuenta de la infidelidad del esposo, y el esposo, para congraciarse con la esposa, le lleva un ramo de flores. Dice la esposa: bueno, por amor se la voy a dejar pasar. Y después lo vuelve a descubrir. Y ahora ya no le lleva un ramo de flores, sino que le invita ¿a dónde? A un hotel, un fin de semana, con los gastos pagos, y se van juntos en familia. Y dice la esposa: bueno, pues por amor, y pues nos está trayendo aquí, lo voy a perdonar. Y después viene y lo vuelve a descubrir. Y dice: bueno, ahora le voy a regalar un carro a mi esposa. Entonces viene y le compra un carro a la esposa. Y dice la esposa: bueno, pues con tal de llevar la fiesta en paz, además, mira, me está dando un carro. Pero a Dios dice: todos esos ofrendas y holocaustos que traen me tienen hasta aquí. ¿Ustedes creen que me pueden ver la cara? Harto estoy de sus ofrendas. Harto, ya me tienen hasta aquí. Yo no quiero nada de eso. ¿Por qué? Porque sus manos están llenas de pecado, sus manos están llenas de iniquidad, sus manos están sucias. ¿Y ustedes creen que con traerme ofrendas a mí van a limpiar el pecado? Olvídense, dice Dios. Olvídense, eso no es así. Por eso fue que mandó a su Hijo. ¿Por qué? Porque el único que podía limpiarnos de su pecado era Él. Era Él, de ahí nadie más. Entonces, de esta manera, antes el pueblo de Dios venía, pecaba, ofrendaba y ya salían como que nada. ¿Por qué pasaba? Salían de dejar la ofrenda y comenzaban a pecar. Entonces, a recoger dinero para llevar a otra ofrenda al altar. Esta era la vida cotidiana, pero Juan les dice: no solamente tienen que traer la ofrenda, no solamente tienen que arrepentirse, sino que tienen que dejar esa vida de pecado. Juan les animaba realmente a través de su predicación a que cambiaran su forma de vivir, a que cambiaran totalmente su forma de vivir. Dice, leímos bien: hacer frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento. No vuelvas con lo mismo, y no vuelvas con lo mismo, porque si vuelves con lo mismo, significa que no te has arrepentido. Que simplemente fue un remordimiento, y como te agarraron en el acto, dices que te arrepientes, pero el corazón no te ha arrepentido. No te ha arrepentido, pero dice hacer frutos dignos de arrepentimiento. Recordemos esta parte frutos, porque todo árbol que no dé buen fruto, ¿qué dice? Va a ser cortado de raíz y echado al fuego. Tengamos presente eso.
Entonces, la enseñanza de Juan no solo nos hablaba acerca del arrepentimiento, sino también que se dejara esa vida de pecado. Juan animaba a la gente a cambiar su forma de vivir. Nosotros lo podemos ver en Marcos 3, versículo 10 ahora. Marcos 3, versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Entonces, ¿qué hago? Le decía a la gente. Y Juan venía y le respondía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. ¿Ok? O sea, misericordia. ¿Por qué? Porque puedes decir, yo no hago nada malo, yo ya dejé de tomar, yo ya dejé de fumar, yo no tengo mujer. Sí, pero aquí aplica la misericordia. O sea, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado. ¿Ok? Entonces le dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo, o sea, dele comida al hambriento. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Y también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. De tal manera de que no solamente les decía arrepiéntanse, sino que también les llevaba a ver qué era el pecado que ellos tenían y de qué tenían que arrepentirse y qué tenían que dejar de hacer. Entonces, la predicación, otra lección que tenemos, como te decía, es la predicación de Juan el Bautista en todo momento, y no importando a quién le tenía que predicar. ¿Por qué? Porque incluso al mismo rey Herodes le habló en su cara lo que tenía que hacer. Oh, es que ese es el rey, no le puedes hablar así. Es que Juan no se regía por el rey de esta tierra. Juan se regía por el rey eterno. Y lo que decía el rey eterno era lo que le marcaba a Juan. Entonces Juan decía, es que puede ser el rey, pero está violando la ley de Dios. Y si por ser rey tiene derecho a violar la ley de Dios, no es así, eso no está bien. Él tiene que respetar la ley de Dios. De tal manera que Herodes conocía bien la palabra. ¿Por qué? Si Herodes, como dice la historia, no era alguien judío, era un edomita, es decir, venía de la descendencia de Saúl, pero también igualmente conocía la palabra y sabía que él no podía casarse con la esposa de su mujer, con la esposa de su hermano, perdón. Entonces Juan venía y le reprochaba esto a Herodes y le decía, eso que estás haciendo no es correcto, eso se llama pecado, eso se llama incesto. Y Juan venía y le hablaba claro, no importando que fuera el rey, que fuera un soldado, ¿verdad? Entonces, en todo momento él se mantenía firme, teniendo esa certeza de lo que Dios le había marcado, y él lo defendía. Defendía lo que Dios había marcado en su mente. Y otra cosa que debemos de aprender de Juan es que él con su vida siempre dirigió a las personas hacia Jesús. Él dirigió a las personas hacia Jesús. Esto podemos verlo en Lucas 3, versículo 15. Dice, como el pueblo estaba en expectativa, es decir, el pueblo estaba esperando al Mesías, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, ellos esperaban de que Juan fuera el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces Juan dice, no me miren a mí. Yo estoy predicando el arrepentimiento, yo estoy predicando que se vuelvan a Dios, pero lo único que estoy haciendo es enderezando la senda. ¿Para qué? Para que cuando venga aquel a empezar su ministerio, todos, incluso yo, vayamos a Él, porque solo en Cristo hay salvación, porque solo Cristo es el camino, porque solo Cristo es la vida y solo Cristo es la vida eterna. Es decir, no tenemos a otro. Entonces Juan dirigía a todos a Cristo. Juan no estaba diciendo, miren, yo ando bautizando, yo ando diciendo esto. No, Juan siempre los dirigía a Cristo. Juan aclaró que su trabajo no era ni comparable al que iba a venir a hacer el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Juan sí es cierto que predicaba arrepentimiento para perdón de pecados, pero nadie se salva por Juan. Nos salvamos solamente por medio de Cristo. Y si tenemos vida eterna es solamente por medio de Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en los cuales haya salvación, simplemente en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, Juan sí fue un gran hombre, pero él sabía que a pesar de todo lo que hiciera, a pesar de ser consagrado, él sabía a quién tenía que dirigir a las personas. Igualmente nosotros tenemos que saber también que tenemos que dirigir a todos
a ver a Cristo, a depender de Cristo, a poner su mirada en Cristo, su confianza en Cristo y todo en Cristo Jesús, no en lo que han hecho o en el pasado que llevan, ¿verdad? También podemos tener otra lección de la persona de Juan. Juan fue humilde. Juan fue una persona humilde. Él reconocía a qué lo había mandado el Señor. Él reconocía a qué lo había mandado el Señor y él sabía que había otro más grande que él. Muchos hoy en día, porque predican, se creen que son los más grandes. Muchos se enseñorean del púlpito, se enseñorean de una iglesia. Y cuando miran que otro hermano comienza Dios a derramar de su gracia para que predique, para que esto que el otro, empieza incluso hasta celos. Y se quieren negar a darle espacio al otro. Cuando la palabra es clara y la palabra nos muestra de que Dios va usando a uno para que siembre, a otro para que riegue, a otro para que coseche. Y así va. Si nosotros no podemos aferrarnos a esto, ni aferrarnos a esto, ni aferrarnos a nada. A lo único que nosotros nos tenemos que aferrar es a Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús hoy me usa y mañana ella quiere usar a otro, bendito sea Dios, porque lo que Él hace es perfecto. Entonces nosotros no tenemos que aferrarnos a nada en esta tierra. ¿Por qué? Porque incluso todo esto se va a quedar. Pero si yo me aferro a Jesús, yo me voy con Jesús. Yo me voy con eso. Entonces, pero esto puede ocurrir en el corazón de las personas. Aferrarse a un púlpito, aferrarse a una congregación. Y entonces de tal manera que cuando miran en otro hermano que comienza Dios a derramar, como te decía, su gracia, comienzan a verlo de otra manera, comienzan a verlo con celo. Y no. Nosotros debemos de tener un corazón abierto y sincero, no un corazón con malos pensamientos. Pero Juan, miren lo que le pasó a Juan. Juan 3, versículo 25, dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, los discípulos de Juan: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Te está robando gente, Juan. Vos, Juan, veniste y lo presentaste y ahora él se está robando el show. Todos lo siguen a él, Juan. Eso es lo que le están diciendo los discípulos. Entonces respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Él tenía claro el papel que Dios le había mandado a tener en esta tierra. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, el que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues que este mi gozo está cumplido. ¿Ya? O sea, yo no voy a redimir a las personas. El que la va a redimir es aquel es el esposo. Amén. Yo me gozo de saber que el esposo ya vino y que el esposo va a redimir a su pueblo. A mí solo me correspondía, por decir algo, tender la mesa. El que va a hacer lo demás es el Señor, ¿verdad? Y dice Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Es decir, Juan no tenía su mirada puesta en el ministerio que Dios le había dado. Era un ministerio súper importante. Sin embargo, Juan no tenía su mirada puesta en ese ministerio. Tenía su mirada puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Dice, es necesario que ese comience a crecer y yo comience a menguar. Ha llegado el momento, dice Juan. Ha llegado el momento en que mi ministerio cesa y comienza el ministerio del otro. Y a esto no lo puede hacer alguien si no es humilde. ¿Por qué? Como te decía, hay muchos que se aferran y no quieren dejar. Entonces, pero Juan nos muestra ahí de que él entendía muy bien hasta dónde Dios ya lo había ocupado y que ahora empezaba el ministerio del Señor. Imaginemos nosotros que no hubiese sido así y que hubiera empezado una disputa entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque Juan, nosotros defendamos, llamemos a la gente, nosotros fuimos los primeros que comenzamos a predicar esto y lo otro, ¿no? Está causando división. No. Juan tenía un corazón dispuesto que Dios le había dado. Juan reconoció que su labor había concluido y dio paso a que Jesús viniera a culminar lo que Dios había empezado por medio de la persona de Juan. Entonces, humildad, otro aspecto que tenemos que tomar en consideración cuando veamos cuando nos veamos nosotros a través de la palabra. Y nos midamos no por Juan, sino por Cristo. Porque el espíritu que estaba en Juan era el mismo espíritu que está en Cristo. Eso lo dijo el mismo Herodes cuando escuchó hablar de Jesús, ¿verdad? También otro aspecto que podemos considerar en la vida de Juan es que cuando se te viene la duda
vas a recurrir a quien tienes que recurrir. ¿A quién? A Jesús. A Jesús, a su palabra. Hubo un momento en que ya Juan está encarcelado, a Juan le está yendo mal, ¿verdad? El ministerio de Juan ya colapsó, ya unos cuantos discípulos están ahí alrededor de él, otros incluso están siguiendo a Jesús, ¿verdad? Y Juan, a través de todo lo que le estaba pasando en la cárcel, me imagino que su mente lo vino a atacar, ¿verdad? Todas las adversidades, todos los problemas que estaba llevando Juan, las falsas acusaciones, el haber separado por Cristo y que por causa de Cristo o por causa del Evangelio ahora estuviera preso. Es decir, Juan en su mente ha dicho, pero ¿qué es lo malo que yo he hecho? Solo me he parado a decir la verdad y por la verdad me están echando preso. Esto no es justo. Eso pudo haber venido a la mente de Juan. Entonces, en este momento, Juan manda a preguntar a Jesús, ¿realmente eres tú? ¿O tenemos que esperar a otro? Escuchemos lo que dice. Es decir, él va directo a donde tiene que ir. En Lucas 7, versículo 18, los discípulos de Juan le dieron las buenas nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Porque Juan siempre estaba confiando en el Señor, esperando al que Dios enviara. Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti, hablándole a Jesús, para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó, es decir, la respuesta de Jesús fue que en ese mismo momento sanó a muchos de sus enfermedades, de sus plagas y de su espíritu malo. Y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. De tal manera que Jesús le dice, yo soy. ¿Hay duda acaso? Entonces ya con esto Juan dijo, aquí voy a pasar el resto de mi vida, ya no me importa. Porque ya entendió que Jesús era al que estaban esperando. La duda que tenían muchísimos judíos para Juan fue aclarada en ese momento y él logró descansar en las palabras de Jesús, en lo que Jesús hacía. Miren, que lo trágico de los judíos es que incluso ellos tienen a Juan como un gran profeta, pero lo que Juan dijo no lo acatan. ¿Por qué? Porque Juan dice, entonces él es. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, para ellos todavía están esperando a ese Cordero. Ellos están esperando a su Mesías. Y ellos cuando le preguntas a un judío acerca de Juan el Bautista, no, tremendo profeta de Dios. ¿Y por qué entonces no crees lo que él dice? Porque sus ojos están cegados. Y los ojos solo pueden ser abiertos por medio del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos la dicha de que nuestros ojos pueden ser abiertos por el Espíritu Santo. Hoy tenemos la oportunidad. No podemos seguir nosotros con esa ceguera. Muchos de los que predican que Cristo no es Dios están con sus ojos cegados. Porque en Isaías dice que vos que clama en el desierto, preparad el camino para Dios, para el Señor. ¿Y quién es Juan? El que preparó el camino ¿para quién? Para Jesucristo. O sea, ahí está claro. Ahí está claro. Entonces, Juan, cuando le viene un momento de duda, ¿recurre a quién? A Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Yo no sé ustedes, pero a mí a veces se me vienen unos chispazos así de duda, y ya teniendo recorrido un buen tiempo en el ministerio, o aquí pues en lo que Dios me ha marcado en el cristianismo. Pero siempre hay que ir a Dios. ¿Por qué? Porque lo único que me puede sacar de esa duda es el Señor. Entonces, en resumen, la vida de Juan estaba enfocada en dirigir a las personas ¿hacia dónde? Hacia Jesucristo, ¿verdad? Cuando venían a él les hablaba acerca de Cristo y les decía, yo no soy, sino que hay otro que es más grande, el que viene después de mí, el cual no soy digno, decía Juan, ni siquiera de atarle su sandalia. La vida de Juan fue humilde, una virtud que en todo cristiano debería de haber. Una virtud que en todo cristiano, un fruto del Espíritu que en todo cristiano debería haber, la humildad. Juan era diferente a todos los que estaban a su alrededor, estaba en el mundo, pero no era parte del mundo. Juan vivía apartado, ¿verdad? Es decir, realmente vivía no siendo igual o llevando la misma corriente que llevaba el mundo. Juan también tenía la misión de proclamar el Evangelio, de proclamar las buenas nuevas, de proclamar a Cristo, a Dios. Nosotros también hoy estamos llamados a que si la luz vino a nosotros reflejemos esa luz, que no nos quedemos con esa luz.
Que no nos quedemos nosotros con las buenas nuevas, sino que también demos con nuestra voz testimonio de lo que Dios nos ha hablado, de lo que Dios nos ha enseñado. ¿Para qué? Para que el evangelio también llegue a otras personas. Te voy a poner un ejemplo. Llega la luz a tu vida, te cambia tu vida, porque cuando tienes un contacto con Cristo, te cambia radicalmente. Te cambia y ahora pasas de muerte a vida. Y te vas a reunir con tu Padre, que no conoce de Dios. Y sabes que está muerto espiritualmente. Por amor. Y porque esa luz ha resplandecido en tu vida, vos también querés que tu padre tenga vida, querés que tu madre tenga vida, querés que tus hijos tengan vida, querés que tus tíos tengan vida. Entonces le predicas el evangelio. Y esto es lo que hacía Juan. Juan venía a predicar a todos. Tenía esa misión, y esa misión la tenemos todos nosotros. En Mateo 28, cuando el Señor dice, id y predicad, ¿a quién? A todas las naciones. ¿Y hacer lo qué? Discípulos. Entonces, ¿a quién le corresponde? ¿A mí? No, a todos los creyentes. A todos los creyentes. Sí me corresponde a mí, pero te corresponde a ti también. Entonces nos corresponde a todos. ¿Y por qué? Porque yo te puedo hablar a 10, 20, 30, 50. Pero si los 50 creen, esos 50 exponencialmente le van a hablar a otros 50 cada uno. Y entonces el reino de Dios se va a expandir. Entonces Dios te puede usar a vos, como también usó a Juan el Bautista. Pero a veces nosotros preferimos callar. Y es que es mi amigo y no es cristiano, y mejor no le toco ese tema. Ahí mejor no. Hablemos de otra cosa. La vida del cristiano siempre quiere hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque es su Señor, es su Salvador, es su todo. Entonces, otra cosa que podemos ver también de Juan es que al momento de la duda se dirige él también al Señor Jesús. Y que la vida realmente de Juan era para glorificar a Dios. Y lo hizo realmente hasta el punto que esto le costara caer preso. No le importaba, él quería dar gloria al Señor. Entonces vemos como Juan realmente, podríamos decir nosotros, era una luz en medio de la oscuridad. No porque él brillara, sino porque él reflejaba, por medio del Espíritu que le había sido dado, reflejaba el carácter de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ser diferentes. Diferentes no para llevar la contraria, diferentes porque ahora el Espíritu de Dios mora en tu vida. Y entonces el cristiano ahora viene a ser luz en medio de las tinieblas. ¿Y quién era este Juan para Jesús? Si leemos la palabra vamos a encontrar que Juan era primo o pariente de Jesús, ¿verdad? Porque María fue a visitar a su prima Elizabeth. Y Juan es hijo de Elizabeth. Entonces podría haber sido primo en segundo grado, por ahí andan. Entonces, sin embargo, veamos lo que dice Jesús acerca de Juan. Acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 7, versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, es decir, cuando ya el Señor les aclaró y le dijo, vayan y díganle a Juan lo que ven, lo que están viendo ustedes, los milagros que se están haciendo. Entonces dice que cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, está hablando Jesús, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Más, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Porque aquellos decían que era un profeta. Si os digo, más que un profeta. Óigase bien, no era cualquiera, sino que dice, Jesús dice de Juan, dando testimonio, Juan es más que un profeta. Este es de quien está escrito, Jesús lo deja claro, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de hombres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Óigase bien, dice, no, de los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Nosotros podemos hablar de profetas grandes. Moisés estuvo con Dios. Moisés estuvo en la zarza, abrió el mar, trajo las tablas de la ley por medio, es decir, un gran profeta Moisés. Nosotros podemos hablar de un Elías, hizo llover fuego del cielo, oró y los cielos fueron cerrados y no cayó lluvia. Y cuando oró, también cayó la lluvia. Moisés fue arrebatado por un torbellino de fuego y fue subido a los cielos.
Nosotros podemos hablar de un Eliseo que tenía una doble unción del espíritu de Elías. Es decir, miren qué grandes profetas los que te he mencionado. Podemos hablar de un Jeremías, de un Ezequiel, de un David, de un Daniel que estuvo metido en el foso de los leones. Y el Señor Jesús dice, todos esos son grandes. Sin embargo, Juan es mayor que todos esos. Es mayor que todos esos. Qué honor el de Juan. Qué honor el de Juan. Y dice el Señor Jesús, este es Juan. Este es Juan. Sin embargo, dice, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Sí? Dieron testimonio, realmente Juan era un enviado de Dios. Cuando habla de que los publicanos, ¿verdad? Cuando habla de que todos los pueblos que estaban ahí, está refiriéndose al pueblo judío. Entonces, todos dieron testimonio y dijeron, no, realmente Juan entonces era un enviado de Dios. Pero muchos no creyeron. ¿Por qué? Porque Juan también dio testimonio de quién era Jesús. Cuando dijo, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A él oíd, a él seguid. De modo que nosotros vemos en la vida de Juan, alguien que se paró por Cristo, alguien que se paró por el Evangelio, alguien que se paró por la verdad, aún no temiendo por su vida, aún no importándole que no tuviera que comer. ¿Por qué? Porque su mirada la tenía puesta en Dios. Alguien que confiaba completamente en Dios. Alguien que estaba lleno del Espíritu de Dios. Oye, ¿y qué nos impide a nosotros ser llenos del Espíritu de Dios? ¿Sabes qué te impide ser lleno del Espíritu de Dios? Tu mismo pecado. Tu mismo yo. Dios anhela celosamente llenarte hasta rebosar de su Santo Espíritu, tanto a ti como a mí. Pero ¿qué impide que eso pase? Mi mismo yo, mi mismo pecado. No deja. Pero Dios sí lo desea. Juan permitió y Juan se deshizo de todo y se entregó al Señor, y el Espíritu de Dios estaba en Juan. Y ese Espíritu lo llevó a enfrentar reyes, lo llevó a enfrentar soldados. Al punto que, si nosotros leemos bien, dice que Herodes lo respetaba. Y Herodes lo llegaba a escuchar hablar. ¿Por qué? Porque sabía que lo que ese hombre decía era verdad. Y sabía que ese hombre era un hombre de Dios. Y Herodes bien lo pudo haber matado antes y no lo mataban. ¿Saben por qué? Porque tenía temor de que algo le pasara. Porque sabía que era un hombre de Dios. Aún el rey sabía quién era realmente Juan. Y cuando le cortó la cabeza, fue simplemente porque había hecho una promesa de la cual no se quería echar atrás. Pero dice que cuando le pidió, Salomé creo que se llamaba, la hija de Herodías, ¿verdad? No sale en la Biblia, pero sí en la historia. Cuando Salomé le pidió la cabeza de Juan, dice que a Herodes le dolió. A Herodes le dolió porque sabía que se estaba metiendo en tremendo problema. Ahora, quiero que veamos lo siguiente. A Juan le cortan la cabeza. A Juan le cortan la cabeza y la llevan en una bandeja hacia la muchacha esta que bailó. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó en ese momento? Es decir, la vida de ellas no cambió. Más bien, se atribuyeron un pecado más. La vida de Herodes tampoco cambió. Se atribuyó un pecado más. Pero ¿qué pasó ahora con la vida de Juan? Su misión estaba cumplida. Nosotros podemos decir, qué injusto lo que le pasó a Juan. Qué barbaridad. ¿Y por qué Dios permitió que lo echaran preso? ¿Por qué Dios permitió que le cortaran la cabeza? El cometido de Juan, el objetivo de Juan, la misión de Juan ya había culminado. Y lo mejor que le podía pasar era partir con su Señor, con su Creador. Incluso Dios usó a estos impíos. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Para hacer su voluntad. Dios lo llamó, y entonces nosotros podemos ver cómo la vida de esa persona entregada a Dios, la vida de aquella persona que no se dejaba guiar por los gustos, por los placeres de este mundo, ¿verdad? La vida del cual Jesús dice que fue obediente, la vida que Jesús dice que es mayor que todos los profetas, ¿verdad? La vida de que podemos ver nosotros, era un gran hombre de Dios que predicaba y exhortaba a todos. Realmente tenía su fin, y el fin de él era darle gloria a Dios.
incluso con su muerte, le dio gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros retrocedemos al texto inicial que leímos, vamos a encontrar que dice que cuando Herodes escuchó hablar de Jesús, dijo, este es Elías. Y entró temor en su corazón. ¿Por qué? Porque tenían el mismo espíritu. Tenían el mismo espíritu. Entonces, nosotros estamos llamados hoy a eso mismo, a tener el mismo espíritu, el Espíritu Santo en nuestra vida y a reflejar a Cristo por medio de nuestros actos. Dice Juan que él predicaba y decía, dad frutos dignos de arrepentimiento. No es simplemente decir que creo, no es simplemente llamarme un creyente, llamarme un cristiano, es que mi vida dé esos frutos. Y esos frutos tienen que ser evidentes. ¿Por qué? Porque el hacha está puesta a la raíz. Quiero que te traigas esto a tu mente ya para terminar. Tu vida pende de que el que tiene el hacha solo la deje caer a la raíz. ¡Plap! ¿Qué le va a pasar? Se comienza a secar el árbol y se muere. Porque ya los nutrientes que puede percibir de la tierra se acabaron. Así es tu vida. Tu vida hoy pende de la voluntad de Dios. Si hoy estás con vida es porque hasta el día de hoy el hacha no ha caído sobre la raíz, dándote tiempo para que te arrepientes y dé frutos dignos de arrepentimiento. Pero si no, el hacha va a caer en cualquier momento a la raíz y el cuento se acabó para ti. Dios hasta el día de hoy no ha dejado esa hacha caer, ahí la tiene. Y lo que la mantiene es la misericordia. Lo que la mantiene es a Cristo Jesús diciéndole, permítele un día más, pero no abuses de la paciencia y de la misericordia de Dios. Porque en cualquier momento esa hacha va a caer. Y ahí ya no va a haber nada que hacer. Nada que hacer. Porque nosotros, lo poco que sabemos de agricultura, es que cuando le cortas la raíz al árbol, no se la puedes volver a pegar. Ya está. Hasta ahí llegó. Igualmente puede pasar con tu vida. Hoy todavía tienes vida. Hoy todavía puedes volverte al Señor. Jesús dio testimonio de quién era Juan. Nosotros tenemos que dar testimonio de quién es Jesús en nuestra vida. A eso estamos llamados. A eso estamos llamados. A dar frutos dignos de arrepentimiento. Frutos que la gente lo pueda ver. Nosotros vemos un árbol y nosotros podemos decir, ¿tiene fruto o no tiene fruto? Lo tiene escondido, pues vamos a buscarlo. Y ahí están y lo podemos ver. Pero hay otros que se dejan ver y son más evidentes. Pero si busca y rebusca y rebusca y dice, no, tiene, parece. No es que parece, hay o no hay. Tu vida debe reflejar esos frutos. Si no, eres un árbol que no está sirviendo para lo que realmente el Señor quiere que sirva. Y si no da fruto, va a ser cortado. Va a ser cortado. Oremos al Señor y demos gracias a Dios por su palabra. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por el ejemplo que nos dejas de Juan, Señor. Bendito Dios, pero sobre todo porque el mismo Juan nos dirige a Cristo, Señor. El mismo Juan, Señor, nos muestra de que solo en Jesucristo tenemos salvación. Que nadie, ni incluso él, siendo el mayor entre todos los profetas, era digno de atar las sandalias del Señor. Juan incluso, Señor, en el momento en que Cristo llegó a ser bautizado, Señor, lo quería bautizar porque se consideraba él indigno y le decía, eres tú el que me tienes que bautizar a mí. Pero Jesús, siguiendo lo que la ley marcaba, le dijo, hagamos lo que tiene que hacerse. Padre, te damos gracias por la vida de Cristo en la vida de Juan, Señor. Y te damos gracias, Señor, por la vida de Cristo en nuestras vidas, Señor. Porque sabemos que tú nos hablas a través de tu palabra, Señor, y tú nos marcas todo lo que debemos de hacer, Señor. Padre, por favor, obra en cada uno de nosotros. Obra en el corazón de todos los aquí presentes y de los que están escuchando a través del internet. Padre, y que estos ejemplos o estas maneras de vivir que vimos en Juan, Señor, la cual son las maneras en que debe vivir cada cristiano, Señor.
siendo obediente a ti, Señor, siendo humilde a ti, Señor, proclamando tu palabra, teniendo gozo aún en adversidad, Señor. Padre, y sobre todo, Señor, haciendo que su vida, Señor, que la vida de cada creyente dé gloria a Dios, Señor. Padre, sea el diario vivir de nosotros, Señor. La verdad, Señor, que tú no das un espíritu, Señor, que se limita. Tú das un espíritu de poder y de dominio, Señor. Tú das un espíritu, Señor, que nos llena y nos rebasa, Señor. Gracias te damos, Señor, porque no estamos solos. Y gracias te damos, Señor, porque confiamos que aún incluso a través de la adversidad, Señor, no estamos solos. Tú estás con nosotros, Señor. Confiamos, Señor, en que tú siempre estás presente en nuestra vida, Señor. Y sabemos en quién hemos creído, al igual que Juan sabe en quién creyó. Y a la hora que entregaron la cabeza, Señor, bendito Dios, en los cielos hubo fiesta porque llegó Juan, Señor. Aunque aquí en la tierra, Señor, algunos se entristecieron, hubo luto, Señor. Pero sabemos, Señor, que Juan prefirió perder la cabeza aquí, Señor, haciendo tu voluntad, que mantenerla y no hacer tu voluntad, Señor. Que ese sea nuestro deseo y nuestro sentir, Señor. Que ante todo prefiramos hacer tu voluntad, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios los bendiga. Los esperamos el próximo domingo. Meditemos en la palabra y apliquemos a nuestra vida lo que tenemos que aplicar. Buenas tardes.